ver que el pueblo donde tú naciste, que tu tierra, que tu patria se está desangrando de esa manera y que lo único que nosotros podemos hacer, porque no podemos hacer otra cosa, es orar, ¿sí? Orar y pedir que la intervención de Dios en estos momentos venga sobre Colombia, porque el único que puede parar esto es Dios, no lo podemos parar nosotros. Nosotros podemos manifestarnos, protestar de una manera pacífica, pero no vamos a poder cambiar muchas cosas y tampoco vamos a poder cambiar el gobierno, no vamos a poder frenar esta violencia que se ha desatado, ¿sí? Entonces, lo único que nos queda es orar, orar y pedir para que sea Dios Todopoderoso que se manifieste en estos momentos tan difíciles en Colombia y que sea Él el que lleve esto a su fin, a su término, ¿sí? Porque no voy a decir que sea Dios el que tome el control, porque a Dios no se le ha salido nada de control. Muchas veces decimos que sea Dios el que tome el control, pero es que cuando estamos diciendo eso parece que fuera que Dios se le salió de control, pero a Dios no se le sale nada de control. Él sabe lo que está pasando y Él espera que nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, aquellos que creemos en Dios, aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo y aquellos que aún no, sea este el momento para que nos dobleguemos delante de Dios. No debemos doblegarnos delante de los hombres, ¿sí? Ni delante de ningún gobierno humano, sino que delante del único que debemos doblegarnos y postrarnos es delante de Dios, del Dios Todopoderoso, el único y el verdadero, el creador del cielo y de la tierra, del mar y de todos los que en ellos existen, de todos los que en ellos hay. Entonces, si usted puede ver el título del programa hoy, de hecho este programa se llamará de aquí en adelante y la verdad nos hará libre. Ese será el nombre del programa. Y la verdad nos hará libre. Entonces, hoy el título del programa del día de hoy es el himno nacional de Colombia, ¿sí? Y el comprender las palabras del que murió en la cruz, ¿sí? Ahí me quiero enfocar yo hoy en esa primera estrofa de nuestro himno nacional, ¿sí? El himno nacional colombiano, que es un himno muy hermoso, un himno con una letra muy hermosa, una letra que a cada colombiano cuando escuchamos esas tonadas de nuestro himno nos conmueve el corazón, nos conmueve lo más profundo de nuestro ser y yo creo que en ese momento que escuchamos nuestro himno nos sentimos más colombianos que nunca. Entonces, esa primera estrofa del himno nacional colombiano dice, cesó la horrible noche, la libertad sublime derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Entonces, quiero enfocarme en esa segunda parte, en la parte B de la primera estrofa del himno nacional de nuestro amado país Colombia, ¿sí? La humanidad entera comprende las palabras del que murió en la cruz. Tendríamos que detenernos y revisar esta estrofa de nuestro himno nacional colombiano, porque lo hemos repetido tantas veces, lo hemos cantado tantas veces, así como les he estado hablando en programas anteriores acerca de el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro. Resulta que en nuestro himno nacional colombiano tenemos una estrofa donde dice que la humanidad entera que está gimiendo, que gime entre cadenas, dice que comprende las palabras del que murió en la cruz. La pregunta sería en este momento, ¿verdaderamente la humanidad entera ha comprendido las palabras del que murió en la cruz? En estos momentos, en este preciso momento, Colombia está gimiendo.
¿Qué es gemir? Gemir es como, o sea, es algo que sale como de lo profundo de tu alma, ¿no? Es un gemido, algo indecible, algo indescifrable, indescriptible. Eso es un gemido, ¿no? Cuando es como cuando sientes mucho dolor, cuando algo te atormenta por dentro, algo está quebrantando tu alma, tu espíritu y aún tu mismo cuerpo. Entonces sale un gemido, ¿sí? Eso es gemir. Usted ha visto que cuando una persona tiene mucho dolor, dice la persona está gimiendo. Y a veces hasta cuando una persona tiene fiebre y tiene fiebre muy alta, empieza a gemir. Esa persona está dormida y empieza a gemir. Empieza a salir un sonido de su adentro, de su boca, pero ese sonido parece que es algo involuntario, ¿sí? Es tanto el sufrimiento que hay por dentro, es tanto el dolor quizás que está sintiendo esa persona, porque yo lo he tenido que ver en mis hijos cuando he estado con mucha fiebre, es un gemido, ¿no? Y cuando uno ve también quizás una película donde la persona está con mucha fiebre y esa persona llega a un momento que gime de tanto dolor y aunque esté dormida, aunque esté sedada, sale un gemido, ¿sí? Entonces el gemido es algo que viene de lo profundo de nuestro ser, de lo profundo de nuestra alma, cuando como que estamos siendo tocados, estamos siendo contristados muy en lo profundo de nuestro ser. Entonces esta estrofa de nuestro himno nacional colombiano dice que hay un gemido, ¿sí? Hay una nación, hay una humanidad, ¿sí? La humanidad entera, dice aquí se está refiriendo en el himno nacional a toda la humanidad que gime, pero yo quiero enfocarme hoy en Colombia. ¿Por qué? Porque este es el himno nacional de Colombia. Este es nuestro himno nacional, ese que cantamos con tanto orgullo, ese que cantamos con tanta pasión, con tanto ahínco, con tanta entrega y nos sentimos más colombianos que nunca, ¿sí? No importa en qué punto del mundo estemos, en qué lugar del mundo nos encontremos, cuando escuchamos nuestro himno nacional, hay algo dentro de nuestro corazón que se enciende, hay algo que vibra, hay algo que salta dentro de nosotros y sale ese amor de patria, ¿sí? Entonces, dice el himno nacional que en este caso Colombia, ¿sí? Está gimiendo, esta nación que está gimiendo entre cadenas, porque aquí el himno nacional dice que la humanidad entera que entre cadenas gime. O sea que en estos momentos Colombia está encadenada, está oprimida, ¿sí? Porque las cadenas son una señal de cautiverio, son una señal de cautividad, son una señal de cuando tú estás como en prisión. Antiguamente las prisiones, ¿sí? Había un lugar que le llamaban el cepo y allí encadenaban a los prisioneros, los encadenaban de los pies y los encadenaban de las manos, ¿sí? Entonces está hablando de que esta humanidad o este pueblo colombiano al cual me refiero hoy en este directo, está gimiendo entre cadenas. ¿Por qué? Porque hay opresión de un gobierno sobre el pueblo colombiano, ¿sí? Hay un gobierno opresor, hay un gobierno que está oprimiendo al pueblo y esta opresión no ha venido solamente con el presidente Iván Duque, sino que esta opresión sobre nuestro pueblo colombiano, ¿sí? Sobre la nación colombiana, sobre los habitantes de Colombia entera, esta opresión no es algo que está desde hace 4 años que está Iván Duque en el poder, ¿sí? Que está en la presidencia de la República de Colombia, no, esta opresión viene década tras década, ¿sí? Es una opresión que se ha ido agravando cada vez más sobre el pueblo colombiano y ha llegado a un punto, ha llegado a un límite donde esa opresión ha hecho que el pueblo explote, que el pueblo diga ya no más, ¿sí? Tenemos que liberarnos de estas cadenas, tenemos que ser libertados de estas cadenas
cadenas, tenemos que soltar estas cadenas de opresión que están sobre nuestras vidas, donde estamos prácticamente subyugados por un faraón, ¿sí? Que en este caso se llama presidente, y sobre un congreso, ¿sí? Que está sacando cada vez más leyes que oprimen y que desangran al pueblo colombiano. Entonces yo quiero decirles en esta noche, ¿sí? A las personas que puedan escuchar este directo, que esto que está viviendo Colombia en este momento y que ha venido viviendo década tras década, porque desde que yo era niña las cosas no han cambiado, ¿sí? Las cosas cada vez han ido a peor. Y esto no está pasando solo en Colombia, esto está pasando en el mundo entero, pero en los últimos meses hemos visto que estas mismas manifestaciones que están hoy en Colombia han surgido en Estados Unidos de América, han surgido en Chile, han surgido en Ecuador, han surgido en muchos países, ¿sí? Entonces todo esto hace parte de algo que se está tejiendo ocultamente, ¿sí? Y no tan ocultamente, porque si usted busca la información, usted la va a encontrar, y tiene que ver con establecer un nuevo orden mundial, y tiene que ver con el famoso gran reseteo que usted suele escuchar por ahí en muchos lugares y que muchos dicen que es conspiración, ¿sí? No es conspiración. Lo que pasa es que la gente le llama conspiración a todo aquello que rompe los parámetros de su mente, todo aquello que les resulta difícil de entender. Entonces no me tomo el trabajo de investigar por mi cuenta, sino que simplemente lo más fácil es llamarle conspiración, ¿sí? Entonces no me quiero meter allí porque no es el tema que quiero tratar hoy, ya lo trataré en otro momento y en otro horario, pero hoy quiero enfocarme en este pueblo colombiano que entre cadenas está gimiendo, ¿sí? Y que tiene que comprender las palabras de que murió en la cruz. ¿Por qué? Porque nuestro himno nacional lo estamos cantando y lo estamos repitiendo. Dice que comprende las palabras del que murió en la cruz. Pero podemos ver que el pueblo colombiano aún no ha comprendido las palabras del que murió en la cruz, ¿sí? Algunos lo han comprendido, pero la mayoría no. Entonces, esto que está pasando en Colombia no es algo nuevo, ni es en el único lugar que pasa, ni solamente en esta época que estamos viviendo es que estas cosas suceden, como hemos visto en los otros países que anteriormente he mencionado, sino que esto viene desde la antigüedad más remota que usted se pueda imaginar. Y en esa voy a tomar como ejemplo al pueblo de Israel. Vamos a tomar como ejemplo esta historia bíblica del pueblo de Israel y la salida de Egipto, ¿sí? Esta es una historia que casi todos conocemos. ¿Por qué? Porque en toda la Semana Santa siempre en la televisión colombiana sobre todo se solía ver Moisés y los 10 mandamientos. Y eso toda la Semana Santa lo pasaban y todos lo veíamos, ¿sí? Y aprendíamos las historias bíblicas a través de las películas que se presentaban en la Semana Santa. Durante toda la semana se veían esas películas y se iba instruyendo al pueblo en el conocimiento de la palabra de Dios a través de estas películas. Pero resulta que como hemos entrado en una batalla cultural, entonces se ha ido sacando a Dios de todo lugar, se ha ido sacando a Dios de las escuelas, se ha ido sacando a Dios de las universidades, se ha ido sacando a Dios de las familias, se ha ido sacando a Dios de los gobiernos, de todos los lugares, ¿sí? Cuando la gente va a declarar en un juicio, siempre le hacen que jure sobre la Biblia, pero yo no entiendo para qué le hacen jurar a la gente sobre la Biblia si los mismos que están allí para establecer la justicia son corruptos. Y ni siquiera respetan la Biblia, no respetan los 10 mandamientos del Señor, no respetan nada de lo que hay allí. Entonces, porque la Biblia dice no mentirás y no robarás, pero ¿quiénes son los más ladrones en estos momentos? Los políticos, ¿sí? Los más mentirosos, engañan al pueblo con lisonjas, con mentiras para conseguir votos, y luego vemos todo lo que está pasando hoy, ¿sí? Entonces,
quiero mirar así a grande abuelo de pájaro, diríamos, porque no podemos profundizar mucho en el tema, porque nos tocaría estar muchas horas, ¿sí? Porque es un tema muy profundo. Voy a tomar algunos versículos de la Biblia donde nos habla de esta historia del pueblo de Israel en Egipto, de la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy en muchas naciones del mundo, por no decir que en todas, esa opresión de los gobiernos. Yo le voy a contar un poquito la historia bíblica del pueblo de Israel en Egipto para ubicarlo en ese tiempo. Resulta que el pueblo de Israel no entró como esclavo a Egipto. El pueblo de Israel entró a Egipto cuando José, sí, se constituyó el segundo después de Faraón, porque fue capaz de interpretar los sueños de Faraón y fue capaz de salvar a Egipto y al mundo conocido en aquel momento de la hambruna que había venido sobre la tierra. Acuérdese del sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas y de las 7 espigas de trigo robustas, ¿sí? Y hermosas y las 7 espigas de trigo abatidas, menudas y abatidas por el viento solano, o sea que no tenían grano, no habían sido unas espigas productivas. Entonces, esas espigas menudas eran figura de las mismas vacas flacas y las espigas hermosas y robustas eran figura de las 7 vacas gordas. Entonces vemos que José logra llevar a su familia a vivir a Egipto y ahí empezó todo, ¿sí? Ellos entraron en bendición en Egipto, pero luego, después de la muerte de José, dice que se levantó un gobernante que no conocía a José y empezó a oprimir al pueblo de Israel en Egipto. Entonces, la opresión del pueblo era muy terrible. Por eso le digo que lo que está viviendo Colombia hoy no es nuevo, ¿sí? Los gobernantes suelen hacer estas cosas. Los gobernantes suelen oprimir al pueblo para ellos vivir con grandes lujos y en grandes deleites. Entonces, este pueblo fue oprimido durante muchos años, ¿sí? Dice algunos que 430 años, pero las cuentas al parecer no están muy claras, pero sí fueron muchísimos años, más de 100 años se cree, por ahí anda la cosa, entre 100 y 150 años estuvieron en Egipto, no 430, porque eso ya es otro tema también. Entonces vemos que este pueblo se había olvidado de las promesas que Dios le había dado, porque sabemos que Israel es un pueblo escogido por Dios, que había sido escogido para ser bendecido, pero llegó a esta situación de esclavitud y de opresión. Entonces, muchos se habían olvidado de Dios, muchos se habían apartado de Dios, ya ni siquiera recordaban las historias de todo lo que Dios había hecho a través de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿sí? Entonces ellos estaban allí, muchos se habían entregado a la adoración de los ídolos de los egipcios, de los ídolos de los dioses paganos, ¿sí? Y habían olvidado al Dios único, al Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Entonces dice que esto se complicaba cada vez más, los maltrataban, ellos pasaban hambre, siempre eran dándoles latigazos, los mataban a látigo, bueno, eran cosas tremendas. Perdón, poco de agua porque... Entonces dice que eran muy maltratados, pero resulta que de repente ellos se levantaron, ¿sí? Hubo un grupo que se levantó y empezó a reunir a sus hermanos y a clamar, ¿sí? A clamar a Dios porque ellos empezaron, o sea, a recordar que ellos tenían promesas de parte de Dios, que Dios ciertamente le había dicho a Abraham que su descendencia sería esclava en tierra ajena, pero que de allí los iba a sacar
y que a esa nación a la cual los había esclavizado los iba a castigar. Eso está en el libro de Génesis, no me voy a meter allí tampoco porque como le digo no terminaríamos hoy. Entonces, dice la palabra que ya después de esto Moisés había tenido que salir de Egipto porque él mató a un egipcio para defender a uno de sus hermanos hebreos y él salió huyendo a la tierra de Madián. Allá fue donde encontró esposa, tuvo 2 hijos y un día Dios se le apareció cuando él andaba pastoreando, se le apareció en medio de la zarza ardiente y ahí es donde vamos a empezar a leer Éxodo capítulo 3, estoy diciéndolo al revés, Éxodo capítulo 3, verso 7, ¿sí? Voy a leer primeramente la versión Reina Valera 1960, que es la que casi todo el mundo conoce. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo y de todos los feos, ¿sí? Dice la palabra que el Señor oyó su clamor, ¿sí? Oyó, o sea que he oído su clamor. Dice la palabra que Dios oyó el clamor del pueblo de Israel que estaba siendo afligido, oprimido en Egipto. Pero para que Dios oyera el clamor del pueblo, el pueblo tuvo primero que clamar a Dios. Porque Dios no puede oír tu clamor, ni mi clamor, no puede oír la oración tuya, ni la oración mía, si yo no me postro de rodillas delante de su bendita y santa presencia. Primero yo me tengo que postrar delante de Dios, entonces Dios oirá desde los cielos y Él responderá. ¿Sí? El problema que tenemos en Colombia y en el mundo entero hoy es que tenemos una humanidad, ¿sí? Tenemos una población que está gimiendo entre cadenas, ¿sí? Una población que está siendo oprimida, ¿sí? Está siendo oprimida por los gobiernos humanos, aquellos gobiernos los cuales Dios los ve como bestias, porque el gobierno del hombre sobre el hombre es un gobierno bestial. Si usted quiere entender más de este tema, yo tengo unas predicaciones que dice acerca de la estatua del rey Nabucodonosor en el libro de Daniel, del profeta Daniel, y de la visión de las 4 bestias que tuvo Daniel, allí donde muestra todos esos imperios que se levantaron en la antigüedad y que oprimieron al mundo y que fueron bestiales porque arrasaban con todo. Entre ellos está el imperio romano, el imperio griego, el imperio medo-persa y el imperio babilónico. Entonces, nosotros, ¿sí? Estamos viendo a través de la palabra que el gobierno del hombre sobre el hombre siempre va a traer opresión. Y más opresión habrá cuando el pueblo que está siendo oprimido se aleja de Dios. Cuando el pueblo que está gimiendo entre cadenas no comprende las palabras del que murió en la cruz. Porque Jesucristo vino para libertarnos de esa opresión. Jesucristo vino para darnos una vida diferente. Vino para darnos salvación y vida eterna, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos doblegarnos delante de la presencia de Dios y no delante de ningún gobierno humano, ¿sí? Y entonces Dios desde los cielos va a escuchar nuestra oración, porque Él le dice a Moisés cuando se le aparece en la zarza, ¿sí? Le dice el Señor, he oído la aflicción de mi pueblo, he escuchado su clamor. Si le escuchó fue porque el pueblo clamó. Entonces la clave para que Dios traiga liberación sobre nuestro pueblo colombiano, la clave para que Dios nos libre de la opresión que está viviendo Colombia es buscar la presencia de Dios, es buscar el rostro de Dios. Dios va a oír nuestro clamor, pero si no clamamos, ¿cómo nos va a oír? Si no clamamos, sino que salimos solamente a gritar a las calles, ¿sí? A gritarle a Duque, a gritarle al gobierno, y no le estoy diciendo que no lo haga, pero no puedo hacer una cosa
sin hacer la otra, ¿sí? Primero tengo yo que doblegarme delante de Dios, primero tengo que elevar oración a Dios, elevar mi clamor a Dios, y entonces después cuando yo salga a la calle a protestar, a exigir mis derechos, entonces va a ser efectivo. ¿Por qué? Porque yo grito muy duro y porque yo estoy allí cerrando las calles. No, va a ser efectivo porque el que va a descender a defender a su pueblo es Dios. El que va a dar la orden, ¿sí?, de que las cosas cambien es Dios. Pero si nosotros hacemos las cosas al revés, entonces tendremos el resultado que estamos viendo hoy, ¿sí? Tendremos el resultado que estamos viendo hoy en Colombia. Masacre de jóvenes. Veremos a nuestros jóvenes, porque usted sabe que los jóvenes son muy impulsivos, ¿sí? Y por eso la mayoría de los muertos son jóvenes, porque ellos creen que ellos van contra el mundo y que se van a comer el mundo, ¿sí? Pero ese es un error, el ser tan impulsivo, y eso uno lo aprende a veces con los tropezones, ¿no? Con los golpes. El ser impulsivo nos puede llevar a la tumba. Nosotros tenemos que pensar bien antes de actuar. Y es necesario que nuestros jóvenes, ¿sí?, busquen de Dios. Porque con la violencia, con el quererse sentir, sí, mucha adrenalina, salir allí, me voy a comer el mundo, ¿sabe? No, no funciona así. Porque resulta que yo escuché un día un testimonio de una persona estando yo en España. Eso fue un documental que yo vi, porque a mí me gusta mucho ver documentales de todo tipo, ¿sí? Entonces, en ese documental entrevistaban a un habitante de la calle. Y esa persona decía que él era universitario, tenía no sé cuántas carreras encima, era una persona que había tenido mucho dinero, pero empezó a consumir drogas, y él decía, yo me creía que yo me podía comer el mundo. Yo me quise comer el mundo, pero ¿qué resulta? ¿Qué me pasó? Hoy estoy viviendo debajo de un puente, hoy estoy como un mendigo. ¿Por qué? Porque el mundo me comió a mí y me defecó. No digo la otra palabra porque es muy vulgar. Yo me quise comer el mundo, decía este hombre, y el mundo me comió a mí y luego me defecó, ¿sí? Qué terrible, ¿no? Entonces imagínense cuántos jóvenes ya están muertos hoy en Colombia por estas manifestaciones, ¿sí? Están muertos estos jóvenes y son vidas que se perdieron, ¿sí? Vidas desperdiciadas. Porque o sea, por más que se hayan logrado cosas o que se logren cosas con el presidente, ¿será que la vida de un ser humano vale eso? No, la vida de un ser humano vale mucho más. ¿Cuántas cosas pudieron hacer esos jóvenes que hoy ya no están? Simplemente porque quizás se dejaron llevar por el impulso, la adrenalina, la emoción de salir y de protestar. Sí, yo soy joven, quiero reclamar mis derechos, pero necesitamos primero buscar el rostro de Dios. Necesitamos buscar el amparo y la protección de Dios para que estas masacres no sigan, para que estas cosas no pasen. Entonces, cuando nosotros primero en nuestra habitación, en nuestro secreto o juntos en comunidad, como pueblo, como barrio, como qué sé yo, como familia, nos unamos a orar y a pedirle a Dios para que nos libre de la opresión de este gobierno de Duque, de Uribe, como usted lo quiera llamar, entonces ¿cómo se dice? Nuestras peticiones delante del gobierno, sí, serán oídas, será diferente, pero es porque nosotros también debemos buscar el rostro de Dios. Él es el que nos va a defender, Él es el que va a oír nuestro clamor y va a salir en nuestra defensa. Éxodo capítulo 3, verso 7, pero se lo voy a leer en otra versión, que es la versión NBB. Sí, esta es una versión que quizá usted no la pueda conseguir. En internet sí la puede buscar, o en las Biblias estas que uno descarga en el móvil, allí sale. Entonces dice, he visto los profundos sufrimientos de mi pueblo en Egipto. Egipto es figura del mundo, es figura de estos gobiernos mundanos, estos gobiernos opresores, ¿sí? Para que usted se ubique. Entonces, dice el Señor, he visto los profundos sufrimientos de mi pueblo en Egipto. Le dijo el Señor, ¿a quién? A Moisés, porque está hablando con Moisés cuando lo está enviando a sacar a su pueblo. Y dice, he oído sus oraciones. Esta
esta oración, esta versión bíblica lo especifica más. ¿Qué fue lo que llegó a los oídos de Dios? Las oraciones del pueblo, el gemir del pueblo, ¿sí? Dice, he oído sus oraciones en que piden liberación de sus duros capataces. Los capataces en este caso vienen siendo los policías, los del ESMA, todos los gobernantes, ¿sí? Son esos capataces. Y el faraón viene siendo pues el presidente. Entonces, qué terrible que el Señor le llama a Moisés y le dice eso. Yo he oído su clamor, he oído sus gemidos, he oído sus oraciones y he descendido. O sea, Dios descendió desde los mismos cielos, porque la Biblia lo está diciendo, descendió para librarlos. Y vimos las señales y conocemos las señales con las que Dios sacó a Israel de Egipto. Dice, los sacó con mano fuerte y con brazo extendido. Los sacó. Trajo 10 plagas sobre Egipto, que la última fue la muerte de los primogénitos. Y dice que no había una casa en Egipto donde no hubiese un muerto. Y cuando vieron eso, entonces salió el pueblo en libertad, porque el faraón, hasta el hijo del faraón que se sentaba en el trono de faraón, murió esa noche. ¿Por qué? Por no querer dejar ir a ese pueblo libre y por no querer oír la voz de Dios. Porque lo que dijo el faraón fue, yo no conozco ese Dios, yo no conozco ese Jehová. Así le respondió a Moisés. Entonces, esa es la palabra que en esta noche nosotros se nos tiene que quedar aquí adentro. Para que Dios nos pueda oír, para que Dios nos pueda socorrer, nosotros primero tenemos que clamar, primero tenemos que postrarnos, ¿sí? Quiero saludar allí a Ana, que me ha saludado. Bendiciones, Ana, desde España. Y entonces sí, el Señor oye el clamor. No crea usted que lo que está pasando en Colombia está oculto ante los ojos de Dios. No, Él está escuchando. Y Él está escuchando gente que le está clamando, porque hay muchos, yo sé que hay muchos cristianos y hay muchas personas que creen en Dios, que están buscando el rostro de Dios en estos momentos. Y eso tiene que ser cada vez más fuerte. Cada vez tenemos que unirnos más en oración, porque lo único que va a traer la liberación de nuestra Colombia es el poder de Dios. Usted no confía en que gobierno, en que ningún hombre va a cambiar esta situación. En la semana pasada yo hablaba en el programa y decía de que en el libro de Daniel el Señor dice, yo soy el que pongo reyes y quita reyes, ¿sí? El Señor es el que pone reyes y quita reyes. Entonces, ¿quién es ese? Si Él es el que pone reyes y quita reyes, ¿a quién tenemos que clamar para que la situación del gobierno, de las instituciones en Colombia cambien? Tenemos que clamar a Dios, porque el único que tiene el poder y la autoridad para quitar y poner reyes, en este caso presidentes, es Dios Todopoderoso, no es ningún ser humano. Usted no ponga la mirada en el hombre. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Qué quiere decir? Que no podemos confiar en ningún hombre. No podemos confiar ciegamente en el hombre, ¿sí? No podemos confiar ciegamente en el hombre. Yo le digo una de las cosas, en estos días que nosotros hemos estado viendo tantas malas noticias de Colombia, escuchando tantas cosas, viendo tantos desastres, tanta muerte, llega un momento donde tu espíritu se contrista de tal manera que sientes un peso. Yo me sentía pesada, me sentía afligida, con mucho dolor, con rabia. Dentro de mi corazón sentía rabia y decía, Dios mío, ¿cómo puede ser que esto no pare? Y entonces mi corazón se empezó a afligir y a contristar mucho y me sentía pesada, ya no, como que no podía orar, como que, uy, no, qué cosa tan horrible. ¿Por qué? ¿Por qué me estaba pasando eso? Y yo he tenido que llorar mucho en la presencia de Dios. Yo dije, no, yo no puedo seguir con esta carga. ¿Sabe cuándo pasa eso? Cuando nosotros pensamos que nosotros podemos hacer algo en nuestra fuerza. Cuando nosotros quitamos por un momento la mirada del autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, porque la Biblia nos dice en el libro de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿sí? El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Entonces, cuando yo
me enfoqué tanto en las malas noticias de Colombia, me enfoqué tanto en el sufrimiento de mi pueblo, como que quité la mirada de Dios por esos momentos y entonces vino esa angustia, viene esa rabia, vienen los malos deseos, empiezas a querer desearle cosas malas a las personas que están haciendo esas atrocidades con tu pueblo, pero eso no es un sentimiento que viene de Dios. Acuérdense que la semana pasada también hablaba de que cómo nosotros sabemos quién es nuestro Padre, si somos hijos de Dios, cuando lo que sale de nuestro corazón es lo bueno, pero cuando yo empiezo a manifestar odio, ¿sí? Y no dejo, yo puedo sentir rabia, porque la Biblia dice, airados, pero no pequéis, pero yo no puedo dejar que la rabia, la ira, el enojo, la falta de perdón y todas esas cosas que nos están llegando en estos momentos por todas las imágenes atroces que vemos que están haciendo el gobierno en Colombia, entonces eso viene y nos daña por dentro y empieza a fluir lo malo de dentro de nuestro corazón. Entonces eso allí le estamos dando lugar al diablo, ¿sí? Le estamos dejando que Satanás llene nuestro corazón y no le podemos permitir eso. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Yendo a la presencia de Dios, doblegándonos delante de Él, postrándonos delante de Él y llore si tiene que llorar, moquee, de todo, porque cuando uno está en la presencia de Dios, mire, pasan cosas, usted un rato se puede reír como un loco, otro rato usted puede llorar, otro rato usted canta, otro rato usted se queda callado y parece que alguien lo está arrullando. O sea, yo no sé si usted ha vivido esas experiencias como cristiano, ¿sí? Los que las han vivido, pero ese es mis momentos con Dios pasan esas cosas, ¿sí? Entonces, cuando nos desprendemos de todo ese peso delante de Él, Él nos libera y sentimos esa libertad y entonces volvemos nuestra mirada a Dios, ¿sí? Y eso es lo que yo le invito a todo el pueblo colombiano en estos momentos, que volvamos nuestra mirada a Dios, que clamemos, que nos postremos delante de Él. No estoy en contra de las protestas, pero las protestas tienen que ser pacíficas y primero debemos buscar a Dios, porque si nosotros hacemos esas cosas sin buscar a Dios, entonces lo que se viene son cosas muy malas y empieza a pasar todo esto que está sucediendo. Entonces, por eso vuelvo y le digo, es necesario que este pueblo colombiano, que entre cadenas está gimiendo, comprenda las palabras del que murió en la cruz, tal y como lo cantamos en nuestro himno nacional, ¿sí? La humanidad entera no creo que vaya a comprender todavía las palabras del que murió en la cruz, pero dice la Biblia que un día se doblará delante de Jesucristo toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, es decir, en el infierno, y toda lengua confesará que Jesucristo es nuestro Señor para la honra y gloria de Dios Padre. Entonces, amados, es normal que cuando el pueblo reclama o cuando el pueblo Dios está dando orden de libertad sobre su pueblo, el faraón endurezca el yugo sobre el pueblo. Y eso es lo que estamos viendo hoy en Colombia. El faraón, que en este caso representa al gobierno colombiano, está cada día apretando más el yugo. ¿Cómo está apretando el yugo? En el caso del faraón, en el Éxodo capítulo 5, usted puede leer allí, dice que el faraón, cuando llegó Moisés a decirle la orden de parte de Dios de dejar ir libre a su pueblo para que le adorara y le sirviera, dice que la reacción del faraón fue endurecer la servidumbre sobre los hebreos. ¿Qué hizo? Hizo que ahora no solamente tenían que hacer ladrillos y no que ahora ellos tenían que buscar su propia paja y cumplir con la misma cuota de ladrillos. Y cuando no se cumplía, porque era imposible cumplir una cuota de ladrillos que ellos pedían y tener que buscar su propia paja, entonces azotaban, ¿sí? Con muchos azotes a los capataces, y esos capataces eran del mismo pueblo de Israel, ¿sí? Eran capataces del mismo pueblo que estaba siendo oprimido. En este caso están los del ESMA y la policía, ¿sí? Y también quizás alguna parte del ejército, pero ellos
están siendo ¿qué? Enviados a oprimir a su propio pueblo, igual que estos capataces del pueblo de Israel eran enviados por el faraón para que agravaran, para que endurecieran más la servidumbre, o sea, le exigieran mucho más al pueblo, porque si el pueblo no cumplía, los que iban a ser azotados eran ellos, que eran capataces. Entonces, hoy está pasando lo mismo en Colombia. No crea que los del ESMAD y la policía hacen todas esas cosas porque sí, ellos reciben órdenes de arriba. Y me imagino las amenazas y las cosas que les harán, porque la corrupción en Colombia está a la orden del día. Es algo espantoso, espeluznante. Entonces, esos capataces, que en este caso representan a estos policías, a estos grupos que tienen que traer el orden dentro de las ciudades colombianas, están siendo también oprimidos por este faraón, todo lo que representa el Congreso de la República y todos sus secuaces, ¿sí? Todo su séquito. Entonces es tremendo, ¿sí? Que cada vez más vemos que el pueblo sale a la calle y cada vez más opresión, más opresión. Pero ¿qué es lo que va a traer la liberación? Que el pueblo no pare de orar, que el pueblo no pare de buscar la presencia y el rostro de Dios. Entonces el Señor nos sacará con mano fuerte y con brazo extendido. El Señor es el único que puede traer la liberación sobre nuestra amada nación Colombia. Esto no lo va a traer Petro, no piense siquiera en Gustavo Petro, porque si usted piensa que Gustavo Petro es una alternativa para Colombia en estos momentos, usted tendría que empezar a informarse mejor, ¿sabe? Porque él no es ninguna buena alternativa. En este momento Colombia, ¿sí? No está para de izquierdas o derechas, en este caso liberales o conservadores, ¿sí? En este caso Duque es de derecha y Petro es de izquierda, o sea, liberales, conservadores, la antigua política. Pero hoy nosotros no tenemos que votar de esa manera, o sea, usted dirá, ¿y cómo yo sé por quién debo votar? ¿Cómo? En este momento, como está el mundo, ¿cómo yo sé a la hora de ir a las urnas y votar para elegir un presidente, para elegir un alcalde, para elegir ¿cómo se llama eso? Un Congreso de la República? ¿Cómo yo sé por quién tengo que votar? Yo tengo que mirar el programa de gobierno de estos personajes, ¿sí? Que se están lanzando. ¿Y cómo yo elijo? ¿Cómo yo escojo? Vote, mire, ya no estamos para votar ni por izquierda, ni por derecha, ni por rojo, ni por azules. No estamos para votar ni por liberales, ni por conservadores. Estamos para votar por hombres, ¿sí? Que estén ofreciendo principios y valores, ¿sí? Que respeten los principios y los valores que nuestros padres, nuestros ancestros nos enseñaron, los principios bíblicos. Por esas personas hay que votar. Si usted va a votar por un personaje que está promoviendo la ley del aborto, que está promoviendo la ley del matrimonio homosexual, que está promoviendo la ideología de género, usted está votando mal, ¿sí? Usted está eligiendo mal. Y en este momento Colombia tiene que tenerla clara, porque ahí está Gustavo Petro al acecho. Él está detrás, él es como, no sé si han visto esa película que se llama La mano que mueve la cuna, ¿sí? Se la recomiendo. Resulta que él es como la mano que mueve la cuna en estos momentos. Porque todo esto que se está moviendo en Colombia en estos momentos es, como dice el dicho, río revuelto, ganancia de pescadores, ¿sí? Entonces, usted tiene que mirar principios. Usted tiene que votar por principios y por valores, ¿sí? Por gente que respete, ¿sí? Que respete esos principios, esos valores sobre los cuales ha estado fundamentada la sociedad colombiana. Sobre esos tiene que, por esas personas usted debe votar, debe elegir. Pero como ni siquiera nos tomamos el trabajo de leer las propuestas del gobierno, entonces por eso terminamos votando por cualquiera, por colores políticos. No vayan a cometer el error que se cometió en Estados Unidos de América, ¿sí? Que la gente estaba enfadada con Donald Trump, o Trump como si sea, no hablo inglés, y votaron entonces por Joe Biden. Y ahora que se lo coman con patata lo que está pasando, ¿sí? Que se lo beban con refresquito, con gaseosa, diríamos en Colombia, lo que está pasando con Joe Biden. Entonces, no vote porque ahora usted está enfadado con Duque y entonces ahora todos los del partido les hacemos la cruz y ahora vamos todos a votar por Petro.
Ojo con eso. ¿Usted ya revisó las propuestas de gobierno de Gustavo Petro? ¿Usted ya revisó lo que él proponía la vez anterior que se lanzó? ¿Lo revisó? Usted, o sea inteligente, ¿sí? Porque la cabeza no es solo para peinarnos y ponernos extensiones y hacernos moñitos y crespos y cosas de esas, no. Ni para hacerse buenos cortes los hombres. La cabeza está para pensar. Y en este momento de la historia en el que estamos, en las redes sociales está toda la información. Usted puede buscar la información en las páginas oficiales de los mismos gobiernos y usted va a encontrar la información. El problema es que tenemos pereza mental. El problema es que a todo le llamamos conspiración, pero no nos tomamos el trabajo de investigar por nosotros mismos. Mire, a mí nunca me ha gustado la política. Y yo no sé nada de política, pero en este tiempo me he tomado el trabajo de conocer un poco mejor cómo va este cuento de la política, que los de izquierda, que los de derecha, que los liberales, que los conservadores, porque yo antes me perdía con eso. Yo en Colombia sabía que había liberales y conservadores, y llegué a España y me hablaban de derecha y de izquierda. Yo estaba más perdida que si para la derecha o para la izquierda, no sabía. Entonces, ahora en este tiempo, yo no puedo seguir diciendo, no, yo no sé nada de política y no me tomo el trabajo ni siquiera de enterarme cómo va la cosa, ¿sí? Porque por eso, mire, la palabra de Dios dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque salió a la calle a protestar y lo masacraron. No. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y la falta de conocimiento no tiene otro nombre que ignorancia. ¿Sí? Y usted no puede seguir siendo un ignorante. ¿Sí? Como le dicen por allí al expresidente Zapatero de España, usted no puede ser un indigente mental. Usted tiene la obligación por su vida, por la vida de sus hijos, ¿sí? Y por su patria, de usted investigar y de usted buscar el conocimiento donde lo tenga que buscar, ¿sí? Las redes sociales no son nada más para me gustas. Las redes sociales no son nada más para cotillar y mirar, cotillar, o sea, chismosear. Cotillar es una palabra española. Para ver la vida de los demás. Las redes sociales también están para encontrar la información, porque hoy, con esto de la globalización, nosotros tenemos la información por montones. El problema es que hay esa pereza mental. Esa pereza mental. Y en el pueblo cristiano no quieren leer ni la Biblia. Ese es el problema. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿sí? El conocimiento es importante. Estamos en medio de una batalla que es una batalla cultural. Y nos han ido metiendo toda la porquería que ellos han querido en las escuelas, enseñándole a nuestros hijos lo que les da la gana. Y nosotros desinformados total. No sabemos por dónde van los tiros. No sabemos por qué está sucediendo, cómo va esto. No podemos seguir así. Entonces usted no vote por color político, usted no vote por rabia. Ahora todos se van a enojar contra Duque, contra los uribistas, o sea, y entonces ahora todos vamos a votar por Petro. Por Dios, votemos por principios y valores. Votemos por hombres que defiendan esos principios, esos valores sobre los cuales ha estado cimentada nuestra sociedad colombiana, ¿sí? No votemos por colores, ni tampoco por alguien que nos dé 20,000 pesos, por favor. No votemos por eso, porque después usted vota por alguien que le dé 20,000 o 50,000 pesos y después usted lo hace porque quizá no tenía para comprar comida en su casa, pero después, cuando ese hombre esté gobernando, usted va a tener hambre ya no un día, usted va a tener hambre todos los días porque cada vez va a ser la opresión más terrible, ¿sí? Y usted va a estar con ese cargo allí que usted vendió su voto. ¿Sabe cuál es el problema realmente de la sociedad hoy en día? No es que los gobiernos sean corruptos. El problema es que el que primero se corrompió fue el pueblo. Entonces estamos viendo una sociedad corrupta, una sociedad que se vende al mejor postor, al que le quien da más. Dicen por allí que todo hombre tiene un precio. Sí, por un bulto de cemento, pastor, bendiciones. Por ahí me está escribiendo mi pastor de Colombia, Jair Ormaza. Sí, un saludo, un beso grande a mis pastores, Jair Ormaza y Sara Eva Las Prillas de Ormaza. Entonces, hasta por un bulto de cemento.
venden el voto y después queremos salir a las calles a manifestar. No, la manifestación más grande que usted tiene que dar es el día que usted tiene que ir a las urnas y usted definir allí qué es lo que va a pasar en el país a partir de ese momento. Pero si usted está pensando en alternativa a Gustavo Petro, por favor, revise. Esa es la sugerencia que yo le doy. Porque, repito, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Colombia está en este momento al borde del abismo, está en esta condición porque la gente no se informa. La mayoría, no digo todos, porque me he sorprendido viendo estos días vídeos de jóvenes con 20 y tantos años y es impresionante ver el entendimiento que tienen de lo que está sucediendo hoy en el mundo, en la geopolítica. Es terrible, es impresionante verlo. Cómo lo tienen de claro esos muchachos y son jovencitos. Por eso le digo, no todos, pero una gran mayoría tienen pereza mental. Usted no puede seguir siendo un indigente mental. Busque la información, porque la información está allí, eso no es ninguna excusa. Y entonces sabremos qué es lo que se está tejiendo detrás de todas estas protestas, porque ya no es normal que el paro siga así, ¿sí? Que siga la opresión sobre el pueblo, masacrando al pueblo y no se llega a un acuerdo. O sea, esto no es normal ya. O sea, la gente está al borde de la locura. Ya no hay comida, ya las empresas tienen que estar regalando las cosas. He visto criaderos de pollos, de marranos, que están regalando los animales porque ya, o sea, no tienen para alimentarlos. Nos hemos detenido a pensar cómo va a quedar Colombia después de esto. O sea, si ya había miseria, si ya había desempleo, ahora que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Porque definitivamente tenemos que mirar y pensar bien las decisiones que vamos a tomar de aquí en adelante. ¿Por quién vamos a votar? ¿Sí? Pero ya le digo, no vote por izquierda, derecha, por color político, no, vote por principios y valores. Esos políticos que respeten los derechos humanos, que respeten los principios y los valores de una sociedad, ¿sí? Por eso hay que votar. Pero estos que vienen con esta basura de la ideología de género, de supuestamente ahora la interrupción del embarazo, porque ya no se puede decir aborto, ¿sí? Que ahora ya no se puede decir, ¿cómo es? O sea, ya de tanto lenguaje inclusivo ya hasta uno se pierde, ¿ya? Pero a las cosas hay que llamarlas como son. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y por eso estamos como estamos, ¿sí? Entonces yo me quiero ir despidiendo porque ya se fue el tiempo. Así que yo desde aquí de verdad invito a la gente a que se informe, a que busque, porque la información está allí. No podemos seguir en la ignorancia. La ignorancia nos destruye. Por eso nos quieren tener como unos ignorantes. Por eso la educación cada vez en Colombia está peor. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Que cada vez es peor. Yo me quedo aterrada nomás cuando yo veo a la gente escribiendo en las redes sociales. Bueno, en el Facebook, porque es la única red social que manejo, o el WhatsApp. Y resulta que vemos gente universitaria y gente que se ha graduado de bachiller, pero no tienen nada de ortografía. Escriben bendiciones con V, con B de vaca. Y eso a mí me aterra, ¿sí? O sea, eso a mí me aterra. Y no es por criticar a nadie, pero una persona que no estudió, o sea, está bien que no tenga una ortografía porque esa persona no estudió, pero una persona que se graduó de bachiller y me escriba bendiciones con V, mire, o sea, por favor, revisemos. Porque en la educación ya no se exige nada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la educación que le están dando a nuestros hijos? ¿Cuál es la educación que estamos recibiendo? Todas esas cosas tenemos que detenernos a mirar, ¿sí? Así que, mire, desde aquí, Colombia te llevo en el corazón y lo que pasa en Colombia nos duele, ¿sí? Nos duele muchísimo. Y lo que está pasando hoy, todavía estamos a tiempo de remediar lo que puede pasar. Estamos a tiempo de salvar a Colombia. ¿Sí? Dice aquí el pastor, la otra es que criticamos los políticos, pero el pueblo cristiano no se quiere preparar. Así es, totalmente. Hay gente que no sabe ni dónde está Apocalipsis. ¿Sí? Hay gente que, o sea, un cristiano que no conozca la Biblia, mire, ya apague y vámonos, como dicen por allí. ¿Sí? Entonces, necesitamos conocer, necesitamos informarnos, o sea, el conocimiento, o sea, es algo tan importante, no podemos estar así, no podemos estar así.
Mire, yo los bendigo desde aquí. Le ruego al Señor Dios Todopoderoso que nos ayude a salir de esta situación al pueblo colombiano y que verdaderamente Colombia, como lo canta en el himno nacional colombiano, comprenda las palabras del que murió en la cruz. Que Dios los bendiga grandemente y hasta el próximo sábado.